Y quiero invitarte a que por favor vayamos de una vez a nuestro texto que va a guiarnos para nuestra predicación. Ve por favor al Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, y vamos a estar desde el versículo 15. Recuerden ustedes que estamos en ¿cuál serie? ¿Recuerden ustedes cómo se llama la serie? Es muy fácil. Sígueme tú, ¿cierto? Sígueme tú. Y cada domingo lo que hemos hecho es agregarle una frasecita a ese nombre, ¿cierto? Para entender mejor qué significa eso de sígueme tú. Am, Hoy queremos agregar una más en esta mañana y va a ser sígueme tú, pero no es en tus fuerzas, no es en tus fuerzas. Y vamos a leer entonces el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15 en adelante. Dice la palabra del Señor. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mis palabras, y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles: me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me aman, se alegrarán de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Señor, te damos gracias por tu palabra, por esta manera en la que tú nos recuerdas una promesa maravillosa para cada uno de nosotros, aquellos que han creído en ti, la venida de tu Espíritu Santo. Señor, por favor, ilumina nuestro entendimiento y abre nuestra comprensión para que podamos, Señor, ser instruidos, así como en aquel momento Jesús instruía a estos discípulos. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, nosotros tenemos una fuerte inclinación que es propia de nuestra humanidad, que es generalmente a querer hacer todas las cosas en nuestras fuerzas. ¿No les parece? Que mucho de lo que hacemos queremos que se sujete a nuestras posibilidades, a nuestros esfuerzos, a nuestra capacidad, a nuestra inteligencia. Y una de las cosas que nosotros nos encontramos tan pronto llegamos al Evangelio, cuando una persona llega al Evangelio, es precisamente notar que la vida cristiana no es posible vivirse en nuestras fuerzas. Y es por eso que hemos titulado esta enseñanza: sígueme tú, pero no es en tus fuerzas. Ustedes recuerdan cuando teníamos, o quienes tienen hijos pequeños, quizá aquí en este momento, o recordarán ustedes a sus hijos pequeños que les ayudábamos en muchas tareas, ¿se acuerdan? En muchas actividades, y que ellos necesitaban con urgencia nuestra asistencia y nuestra compañía, como cuando uno aprendía a montar bicicleta, ¿se acuerdan? Que uno estaba como padre o un adulto estaba detrás, generalmente sosteniendo la bicicleta, pero el niño estaba encantado porque él sentía que iba andando, ¿verdad? Y él iba pedaleando, pero en realidad la necesidad urgente
en esos comienzos de que estuviera ahí. Bueno, lo que queremos o quiero compartir hoy con ustedes en esta mañana es precisamente lo que el Señor Jesús está hablando con sus discípulos en medio de un momento que es muy tensionante y muy difícil para ellos. Piensen ustedes, por favor, en este escenario, en este momento que están pasando ellos. Son apenas horas las que faltan para que Jesús sea entregado y sea llevado a la cruz. Estamos en la noche allí en el aposento alto y Jesús está dando su discurso de despedida. Y todos los discursos de despedida pues son como tristes, ¿cierto? Especialmente porque ya no tendremos más a la persona, ¿verdad?, que amamos y que anhelamos estar con ella. Y esto estaba sucediendo con los discípulos. Ya Jesús les está diciendo, yo no voy a estar más con ustedes. Y este tipo de mensaje de Jesús está creando de alguna manera como incertidumbre y confusión en la mente de los discípulos que no saben como a ciencia cierta qué es lo que significan estas palabras. Pero además Jesús también añade otros elementos adicionales que generan todavía más incertidumbre, como que hay uno que lo va a traicionar. ¿Cómo se sentirían los discípulos escuchando eso? O que Pedro, ¿cierto?, el discípulo más, digamos, en un sentido que siempre quería sobresalir y mostrar su tenacidad, Jesús le dice que en pocos momentos lo iba a traicionar. Y ellos están próximos a enfrentar una prueba muy dura de la fe, que es encontrarse ahora frente a la realidad de que su maestro va a tener que ser entregado y va a morir, no de cualquier manera, sino que morirá como un gran criminal en ese entonces. Así que es en medio de eso que Jesús da esta promesa, que esta promesa del Espíritu Santo, hermanos, es una de las promesas más maravillosas, impactantes y significativas para nuestra vida como cristianos y como hijos de Dios. Y quiero mostrarte aquí en este texto cómo el Señor Jesús habla acerca del Espíritu Santo y nos muestra su obrar, la manera en que el Espíritu Santo obra en la vida de los suyos. Y quiero mostrarte 3 obras que no son todas las obras del Espíritu Santo, pero resaltarlas porque están aquí en este texto. Y voy a ir mirando otros versículos que tenemos en el capítulo 15, 16 y 15 también, que están muy unidos a este tema que Jesús está hablando con ellos. Lo primero es que el Espíritu Santo viene para darnos una nueva vida. Si ustedes notan en los primeros versículos, especialmente el versículo 17 y versículo 18 y 19, ustedes podrán ver que Jesús está hablando como de 2 grupos. ¿Se dan cuenta? Cuando Él les dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen. Noten ese cambio ahí. Jesús también dice en el versículo 19, dentro de poco el mundo ya no me verá más. Otra vez, ya el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y luego en el versículo 22, cuando este discípulo le pregunta a Jesús, pero ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Esto es muy importante porque la promesa del Espíritu Santo, queridos hermanos, no es para cualquier persona, no es para todas las personas que andan o que han nacido en este mundo, sino que la promesa del Espíritu Santo es para los suyos, para aquellos que han creído en Cristo Jesús, para aquellos que han salido de las tinieblas y han sido puestos en la luz. Esta promesa es exclusiva para ellos, no para todos. Ahora la pregunta es, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo es que sucede esa verdad? Bueno, pues Jesús ha mencionado y les dice a ellos en el capítulo 15, particularmente en el versículo 16, cuando Él les dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo, noten esa frase por favor, yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Esta es la manera como sucede esto, ¿verdad? De que Jesús había escogido a unos hombres, los había llamado para que les siguieran, pero que ahora la labor del Espíritu Santo era continuar lo que Jesús había iniciado en sus vidas. Y hay un versículo que es fascinante en el capítulo 16, versículo 8, y es muy especial por lo siguiente, pero mira lo que dice ese versículo. Y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. ¿Sabes a quién estaba haciendo referencia Jesús en ese momento? A ti y a mí.
Cuando Jesús dijo, Él convencerá al mundo de pecado, ahí estábamos incluidos nosotros. Porque la obra del Espíritu Santo es venir a infundir nueva vida en nosotros. La función del Espíritu Santo es venir a ti y a mí para convencernos de pecado, de nuestra maldad, de nuestra necesidad de Cristo, de que en nuestra condición estamos perdidos, como Pablo dijo que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que esta verdad de que ese mundo nos incluye a nosotros es una verdad maravillosa, de que el Señor nos ha traído de tinieblas a su luz. Y ese es un gran privilegio que tenemos nosotros, de que esa promesa que se cumpliría posteriormente en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos y desciende sobre los hombres, fascinante eso, es una promesa que te ha alcanzado a ti y que me ha alcanzado a mí. Y ese es un regalo maravilloso de la gracia y de la misericordia del Señor. Pero en segundo lugar, la obra del Espíritu Santo tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con que Él nos da no solamente una nueva vida, sino que también Él nos da una nueva relación. Y esto es muy importante en este texto, es muy importante, es muy llamativo y Jesús lo está mencionando desde diferentes puntos y lo vemos en varios versículos de este texto, porque la vida cristiana esencialmente no tiene que ver con hacer. Es importante, pero no tiene que ver principalmente con hacer. La vida cristiana tiene que ver esencialmente con una relación. Con una relación. Así que déjame mostrarte cómo es que en este pasaje tenemos nosotros esta relación nueva que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Es una relación de cercanía y de estrechez, una relación de intimidad. Mira el versículo 19. Dice, dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, y porque yo vivo también ustedes vivirán. En aquel día, verso 20, ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Notan eso? Miren el versículo 20, por favor. 20 ya. Miremos el versículo 23 en la parte final, cuando dice, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. ¿Sabes que lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, interesantemente, es que ya ellos no lo tendrían a él, no estaría presente con ellos, pero que en esas vasijas, ellos de barro, imperfectos como somos nosotros, la misma presencia de Dios descendería? En otras palabras, lo que Jesús está queriendo decirles a ellos es que Él dejaría de estar con ellos para estar en ellos. ¿Se dan cuenta de eso? Es decir, la relación sería todavía mucho más estrecha y mucho más íntima, porque no solamente era que Jesús, que estaba con ellos, ¿cierto? Ahora la presencia de Dios iba a estar en la obra del Espíritu Santo en sus corazones y en sus vidas. Es una relación que es muy cercana, muy estrecha, es incomparable, como alguien dijo alguna vez que es como traer el cielo a la tierra, ¿cierto? Porque es la misma presencia de Dios en los creyentes. Ahora nosotros seríamos la casa y el templo de la presencia de Dios. Y yo no sé con qué nosotros pudiésemos comparar eso. Yo creo que no hay comparación alguna a esa verdad, ¿cierto? No hay una experiencia similar, no hay nada que pudiésemos reemplazar ese hecho verdadero. No hay nada que pudiese superar esta verdad de que Dios está en nosotros a través de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, del Dios Trino en medio de nosotros. Pero esta relación también que es estrecha, íntima, ¿cierto? Que está ahí tan cercana. Es una relación que el Espíritu Santo viene para darnos y que se caracteriza por el amor. Miren por favor conmigo en estos versos, varios versos que se repite esta frase. Versículo 15, y ustedes, si ustedes me aman. Versículo 21, ¿quién es el que me ama? Y en ese mismo versículo dice luego, y al que me ama. Luego el versículo 23 dice, el que me ama. Y luego, de forma negativa, lo coloca Jesús, el que no me ama. Noten ustedes que la relación que se establece aquí entre los creyentes, aquellos que el Espíritu Santo ha de venir, es una relación de amor.
Es una relación de cercanía que se caracteriza por un afecto entrañable. No es una relación cualquiera, es una relación de intimidad, pero que se da en amor, en esa cercanía. Ahora, una lectura rápida de estos versículos podría darnos la idea de que es nuestro amor el que inicia el amor de Dios, que es nuestro amor el que permite el amor del Señor. Pero tenemos que ver este discurso no separado, sino a la luz de todo lo que Jesús está haciendo con sus discípulos. Y algo que hizo Jesús con ellos previamente en el capítulo 13 fue lavarle los pies a sus discípulos y enseñarles un ejemplo de amor y de servicio. También, por ejemplo, el Evangelio la carta de Juan más adelante, en el capítulo, la primera carta de Juan en el capítulo 4, versículo 19, dice así: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Noten ustedes, nuestro amor al Señor no inicia esa relación. Más bien nuestro amor es una respuesta al amor de Dios, a lo que Él ha hecho. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, es que viene para abrir nuestro entendimiento, abrir nuestro corazón a un amor que jamás en nuestra vida, jamás nosotros podemos experimentar, ver, conocer. Este es el amor de Dios. Y frente a ese amor que nosotros somos cautivados, entonces es que entramos en esta relación de amor. Ahora, esa relación que incluye intimidad, cercanía, que incluye amor, es una relación que incluye obediencia. Y noten ustedes, por favor, cómo esa palabra me aman está conectada con ¿cuál palabra? A ver, miren sus Biblias, por favor. Mandamientos. Pues serán mis mandamientos. El que hace suyos mis mandamientos, responde en el 21, ¿cierto? Versículo 23, obedecerá mi palabra. Noten que el Evangelio de Juan y las cartas de Juan, este autor particular, relaciona siempre el amor con la obediencia. Pero no la obediencia como algo que hacemos para ganarnos algo, sino más bien la obediencia como fruto del amor. Miren por favor el versículo 8 del capítulo 15. Dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Nosotros tendemos a interpretar, ¿verdad?, el corazón de las personas o interpretar las acciones de las personas para ver su corazón, pero Dios no hace eso. Dios interpreta nuestras acciones a la luz de lo que hay en nuestro corazón. En otras palabras, Dios nos introduce en una relación primero de amor, porque es en medio de esa relación de amor que Dios nos llama a guardar y obedecer sus preceptos, su palabra. Es como cuando nosotros estamos enamorados de alguien. ¿Ha estado alguna vez enamorado o enamorada? ¿Ha tenido usted alguna vez una relación de noviazgo, sentimental? A los que están casados seguramente recordarán esos primeros días de noviazgo o esos años de noviazgo o primeros tiempos de matrimonio. Pero siempre que nosotros pensamos en una persona que amamos, noten ustedes, nosotros no hacemos cosas por ellos o cosas para ellos porque resulta una carga para nosotros. Más bien es una actitud o es una respuesta natural a nuestro amor, ¿verdad? ¿Que es así? Entonces no es una obligación, no es que nos toca, como decía el pastor Diego hace un momento, no es que nos toca estar con nuestra amada o con el amado, no, es que nos complace, es que apetecemos eso, ¿cierto? Es que anhelamos eso. Y eso sucede por esto de una relación. El Espíritu Santo viene para colocarte a ti y a mí en una nueva relación, una relación de intimidad, de amor, que se da en la obediencia. Y por último, eso nos lleva a nuestro tercer punto, porque yo creo que todos nosotros, cuando abordamos este tipo de textos, anhelamos en nuestro corazón amar al Señor con tantas fuerzas que vivimos todos los días guardando y cumpliendo sus mandamientos. Pero la verdad es que nosotros somos débiles, ¿cierto? Fallamos, pecamos. Y saben, el Señor entendía muy bien la condición de sus discípulos. ¿Sabes? El Señor conocía muy bien la condición nuestra. Por eso es que Jesús sabía y Dios sabía que estos que iban a seguirle
y que iban a ser los que iban a llamar a otros y a llevar a otros al Evangelio, no podían hacerlo solo. Ellos necesitaban una ayuda mayor, ellos necesitaban la misma presencia de Dios para poder guardar y cumplir sus mandamientos. Déjame leerte un texto que está en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Mira lo que dice este versículo. Tantos años atrás, el profeta Ezequiel dijo lo siguiente en el versículo 27, capítulo 36. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. ¿Notan ustedes? Yo infundiré mi espíritu en ustedes y entonces ustedes podrán obedecer y cumplir mis mandamientos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ahora, esta palabra de que usa Jesús acá cuando dice yo le rogaré o le pediré al Padre y Él les dará otro consolador. Déjenme mencionar algo rápidamente de esta frase, otro consolador, que es sumamente importante en este texto para comprender acerca del Espíritu Santo y la tercera persona de la Trinidad. Esta frase, otro consolador, esta palabra que está otro, es una palabra en griego que nosotros no tenemos en español. Nosotros en español no tenemos otra palabra para otro, sino solamente tenemos, ¿es cierto? Cuando queremos hablar de otra cosa o de otra persona, usamos solamente otro. Pero en griego no es así. En el idioma griego hay dos palabras para decir otro. Otro, ¿cierto? De otro género, pero hay otra palabra que se usa y que es la que Jesús usa aquí para decir otro que es exactamente igual. De lo que Jesús está queriendo decir aquí es que aquel que iba a venir no era cualquiera, no era alguien más por ahí, no. Es que este que iba a venir es uno igual que Jesús. Es el mismo, es decir, de la misma clase, del mismo tipo. Es exactamente igual. Y eso es muy importante para entender la doctrina de la Trinidad. Porque cuando hablamos del Espíritu Santo no estamos hablando de una fuerza, no estamos hablando de un poder místico por ahí. No, estamos hablando de que es Dios mismo. La tercera persona es una persona que viene a habitar en nosotros. Ahora, la palabra consolador, permítame volver al griego, que es una palabra que seguramente ustedes las han escuchado, leído, es la palabra paracletos, ¿sí? Y que esa palabra que es compuesta significa poner al lado de, ¿sí? O llamar a alguien a ponerse al lado de, es decir, que está acompañando, que está ahí en todo tiempo, en todo momento. Así que cuando Jesús dice que les enviará otro consolador, lo que está diciendo es que Dios mismo en la persona del Espíritu Santo vendría para habitar en medio de ellos, uno que sería como un abogado, que sería como un intercesor, que vendría para ser un consejero, un defensor, un mediador, un intercesor. Es decir, lo que está queriendo decir Jesús es que nosotros no podemos vivir nuestra vida cristiana en nuestras propias fuerzas y que sabiendo eso es que el plan de la Trinidad desde antes de la fundación del mundo es que el mismo Dios se depositara en cada uno de nosotros en la persona maravillosa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque viene para asistirnos en nuestra debilidad, en nuestra necesidad, en nuestras flaquezas, en lo que nos hace falta. Eso era lo que Dios sabía. Y yo no sé tú cómo recibes eso, de que es precisamente que Dios nos ha dado su ayuda sobrenatural y divina a cada uno de nosotros, ¿verdad? Saben que el Espíritu Santo es una de las doctrinas más confundidas y abusadas hoy en día en el mundo cristiano, especialmente porque se hace o se llama la atención sobre todo al hecho de los hechos sobrenaturales, ¿verdad? Que tiene que ver con sanidad, que tiene que ver con manifestaciones de poder del Espíritu Santo. Y nosotros decimos que sí, amén a todo eso, ¿verdad? Dios es Dios y Él hace como Él quiere. Pero ¿sabes qué? La obra mayor que viene a ser el Espíritu Santo está aquí en el versículo 26, cuando Jesús les dijo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho.
La obra mayor del Espíritu Santo y su milagro mayor, ¿sabes cuál es? Es que un día tus ojos fueron abiertos a la luz del Evangelio. Esa es la obra mayor. ¿Tú quieres ver manifestación del poder de Dios? Mira tu vida. ¿Tú quieres ver manifestación del poder de Dios en tu vida? Si no eres creyente, si estás aquí por primera vez, es que Cristo Jesús es iluminado por el Espíritu Santo en tu vida y te conduce a arrepentimiento y a fe, te conduce a ver lo que antes no veías. Lo que antes para ti era algo sin sentido o salido de todo entendimiento, es que el Espíritu Santo viene para revelarte la persona de Cristo Jesús y mostrarte tu necesidad.